Antes del descubrimiento y la colonización por los españoles, la isla de la Española estaba dividida en 5 cacicazgos, a uno de los cuales Jaragua, que gobernaba Boechío, pertenecía a la demarcación donde se ubica Barahona. En torno al origen del nombre de Barahona, se han formulado conjeturas e hipótesis improbadas. Algunos apuntan que proviene de Vara y Ona, y otros de Bahía Honda. El primer término, según los decidres, era empleado por los españoles para medir especies y el segundo para referirse a la bahía de Neiva, donde está situada la población. Barahona es un apellido español. Barahona es un apellido árabe de acuerdo al libro escrito por Matías Ramírez, Suero, en el año 1983. Y así se comprueba en historia del desarrollo de Barahona. Los españoles se esparcieron por todo el territorio y designaron objetos y lugares con nombres de ellos: Francisco de Barahona, Gabriel de Barahona, Luis de Barahona y Juan de Barahona. Llegaron en el primer y segundo viajes del almirante Cristóbal Colón. La obra de referencia sostenía que Barahona es un apellido que encontramos en españoles que llegaron a la isla tras su descubrimiento en 1492. Un nitaíno de descendencia española fue Juan Barahona, como aliado de los rebeldes de Francisco de Roldán, quienes se sublevaron en el cacicazgo de Jaragua, que abarcaba el espacio físico en el que hoy se sitúan las provincias de Barahona y gran parte de la región suroeste. La rebelión de Roldán, primera alteración social en el Nuevo Mundo, comenzó en mayo de 1496 y concluyó en noviembre de 1498. Lapso en el cual los españoles, esclavos e indios desafiaron el absolutismo y la explotación del Imperio español, que sufrió una derrota. 21 años después, la región fue escenario de otro alzamiento, el del cacique Enriquillo, en 1519, quien desde las montañas del Bauruco lanzó el primer grito de libertad en América. Junto a un grupo de indígenas combatió a los españoles hasta 1533, año en que se suscribió la paz con el gobierno español, a través del capitán general Francisco Barrionuevo. Así, ese imperio padeció su segunda derrota en la isla. Luego la región fue teatro de acciones de negros, esclavos traídos de África, que también desafiaron la ignominia de los españoles y de piratas, quienes asaltaban a los navegantes del Mar Caribe y cometían otras fechorías. Barahona, la inspiración de Dios.